En este documental hablaremos sobre la marcha de la sal y su conexión con las teorías de acción colectiva. Pero para entender esto explicaremos brevemente quién fue Mahatma Gandhi y qué fue el Raj británico. Gandhi nació el 2 de octubre de 1869 y fue asesinado el 30 de enero de 1948. Fue un abogado político, nació en el régimen británico Raj británico. Residió entre Londres, India y Sudáfrica. Educado en la Universidad de College en Londres, fue figura central del movimiento de independencia indio y por no ahogar la no violencia activa. El Raj británico fue el régimen de gobierno colonial de la corona británica sobre el subcontinente indio entre 1858 y 1947. Los estados repartidos eran la India, Bangladesh, Pakistán y Birmania. Ahora, ya sabiendo esto, explicaremos en qué consistió la Marcha de la Sal. El 12 de marzo de 1930, Mahatma Gandhi emprendió la que se conoció como Marcha de la Sal, con vista a arrancar la independencia de la India al Imperio Británico. Después de un recorrido a pie de 400 kilómetros, llegó el 6 de abril de 1930 a la costa del Océano Índico, avanzó dentro del agua y recogió en sus manos un poco de sal. Con este gesto simbólico, Gandhi alentó a sus compatriotas a violar el monopolio del Estado sobre la distribución de la sal. El monopolio consistía en que obligaba a todos los consumidores indios, incluidos a los más pobres, a pagar por el impuesto sobre la sal y les prohibía recolectarla a ellos mismos. En la playa, la multitud nutría de varios miles de simpatizantes que imitó a Mahatma Gandhi y recogió agua salada en recipientes. Su ejemplo fue seguido por todo el país, de Karnataka a Bombay. Los indios evaporaban el agua y recogían la sal en plena luz del día, así desafiando a los británicos. Se supone, para los indios, el equivalente de la Marcha de la Sal es igual al motín del té en Boston, que condujo a los Estados Unidos a la independencia de Gran Bretaña. Pero antes de que esto se llevara a cabo, Gandhi, de su regreso a Sudáfrica, se convirtió en la figura política dominante de su país. Así, comprendiendo que el control de su país dependía de la colaboración india y no de la colaboración británica. Preguntándose a sí mismo cómo es posible que 100.000 soldados británicos podían controlar a más de 350.000 millones de indios si solo eran 100.000 soldados. Gandhi propuso dejar de hacer lo que los soldados dijeran que hicieran para así paralizar toda la nación. Propondría la desobediencia civil a gran escala. Asimismo, Gandhi se retiraría a su cuartel general cerca a la costa occidental de la India. Allí era donde estaba la comunidad espiritual, donde vivía y se dedicó a meditar, buscando una estrategia para así poder conseguir la paz y la libertad. Durante semanas, Gandhi vivió solo en su oficina. No informó a nadie de sus reflexiones, puesto de que Gandhi era un hombre inteligente y no querría que el gobierno británico supiera la estrategia que iba a llevar a cabo. Decidido así, en febrero, empezó a desafiar los impuestos británicos y el monopolio de la sal. El 2 de marzo escribió al virrey Lord Irwin y le explicó la injusticia sobre las leyes de la sal, así enunciando que iría a la playa para tener sal ilegalmente y así invitaría a todos los hindúes a hacer lo mismo. Atacó las leyes de la sal en artículos y discursos, haciendo una reflexión en la injusticia para los pobres, sabiendo que la sal era un símbolo muy poderoso. Y así, trazando una ruta desde su retiro espiritual hasta el mar, caminaron 400 kilómetros después de un mes de marcha. Conforme iba marchando, Gandhi tenía un público que escucharía su mensaje. Al amanecer del 12 de marzo comenzó la Gran Marcha. La ley británica no podía arrestar a Gandhi, sabiendo que la marcha no era ilegal.
y él en sus discursos insistía en no odiar a los ingleses. Asimismo, la Marcha de la Sal generó un dilema entre los ingleses. Si arrestaban a Gandhi, la India se levantaría en protesta, y si le permitían seguir, los ingleses perderían el control total. Al amanecer del 6 de abril, Gandhi se agachaba y cogía un puñado de barro y sal. Las noticias que llevó a Gandhi infringió la ley y recorrió todo el país, haciendo que miles de miles fueran donde él se encontraba. Gandhi, con ese gesto, les dijo a los hindús que consumieran productos de la India y no productos que venían de Inglaterra o de las afueras. Ya un mes después de coger el primer puñado de sal, Gandhi dijo que junto con sus seguidores se iban a apoderar de las minas de la sal. El 4 de mayo escribió a Lord Irwin 3 soluciones para detener el motín de las minas de la sal. 1 era anular los impuestos de la sal. 2 arrestar el partido amotinado. Y 3 romperles la cabeza. A la mañana siguiente Gandhi estaba entre las rejas, así consiguiendo su cometido. Entre las rejas, su número de seguidores aumentaría. Con esto Gandhi querría que todos y todas se contagiaran de este pensamiento pacifista. Después de estar semanas encerrado, Gandhi fue llamado al palacio del virrey. Él fue el primer indio en reunirse con un gobernador inglés. Las negociaciones duraron 3 semanas. Gandhi, con esto, aseguró la liberación de los presos políticos y el levantamiento de los decretos de represión. Gracias a esto, Gandhi abrió los ojos de los hindúes, así dando a entender la separación del pueblo indio al británico. Esto llevó al cabo de la independencia de India. Después de 16 años, Gran Bretaña conseguía la independencia de la India en 1947. Un año después, Gandhi sería asesinado en 1948. Los principios de Gandhi sobre la no violencia siguen influyendo en las protestas actuales para resolver conflictos, desigualdades, injusticias, el cambio climático y más. Para recordar la importancia de la no violencia y difundir su mensaje que abarca la educación y la conciencia de la población en general, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó para establecer el 2 de octubre, día del cumpleaños de Gandhi, como el Día Internacional de la No Violencia, en el año 2007. La historia contemporánea ha demostrado que la no violencia es un poderoso instrumento para lograr cambios. Por ejemplo, los movimientos de resistencia pacífica contra el Imperio Británico en la India, conocidos como la Marcha de Sal del 12 de marzo de 1930, dirigidos de manera particular por el líder político y espiritual Gandhi, llevaron a la independencia del país. También se encuentran las luchas contra la desigualdad racial, los derechos civiles y económicos con las ideas y postura política de Martin Luther King, como la marcha en Washington por el empleo y la libertad del 28 de agosto de 1963. Estos movimientos pacifistas influyeron en varias protestas y revoluciones posteriores al eslogan de finales de la década de los años 60, el poder de las flores. Fueron utilizados en contraposición a la guerra de Vietnam, en la revolución para el poder para las personas, en Filipinas en febrero de 1986, en la revolución de Terciopelo, la antigua Checoslovaquia y más recientemente la primavera árabe de 2011. Queda claro que la no violencia permitió grandes cambios en el pasado y que permanecen en la mente colectiva para dar aliento a las personas que padecen represiones. Es importante recordar lo que las personas lograron en el pasado y el Día de la No Violencia también representa un sólido respaldo para las personas oprimidas en la actualidad, quienes aún siguen defendiendo sus derechos y libertades, como lo podemos ver en la protesta masiva en Hong Kong de 2014,
el llamado movimiento de las sombrillas. Este se basó en los principios pacifistas para actuar en contra de la violencia en la ley vigente, especialmente para defenderse ellos mismos con sus sombrillas del uso por parte de los policías del spray pimienta. Estas sombrillas se convirtieron en símbolos de las protestas del presente en Hong Kong, así como el uso de cascos. El uso de símbolos en protestas y reuniones se incluye en los 198 métodos de acción no violenta, investigados y clasificados por Gene Sharp, un científico político estadounidense, en su libro de 1973 titulado La política de la acción no violenta. En la actualidad, los principios de la no violencia son el punto focal de la mayoría de las protestas. Las personas en todo el mundo están convirtiéndose en fuente de cambios por medio del poder de la no violencia, como la resistencia pasiva, el discurso, las reuniones pacíficas y la desobediencia civil. Nunca como hoy el pacifismo había sido tan importante para todos nosotros y está ganando más importancia debido a los cambios de los cuales somos parte y cambios que también vendrán, como el cambio climático, la desaparición de recursos naturales y los flujos migratorios que se originan como consecuencia de ello. La acción colectiva permite proteger y defender los intereses y derechos de una colectividad. En cuanto a las teorías de acción colectiva y la marcha de la sal, podemos identificar la teoría del contagio con el hecho de seguir una ideología pacifista siguiendo la no violencia, y desde un acto tan simple como recoger por sí mismos la sal, acción primera hecha por Gandhi y consecuentemente por sus seguidores. Esta se presenta como una reacción circular en donde una persona actúa de la misma forma que otra. En este caso, una multitud actúa de la misma forma. La movilización de masas o manifestaciones populares son actos sociales que se desarrollan por diversas problemáticas, abarcan temas políticos, económicos, sociales, y esto los lleva a actuar de manera colectiva para luchar por su causa e impartir un mensaje. Las movilizaciones de masas desarrollan diversas expresiones, pueden lograr distintas muestras culturales, artísticas, pueden tornarse violentas o pacíficas. Desde exigir la salida de un gobernante hasta demostrar la diversidad y solicitar respeto, las movilizaciones de masas han sido un hito que se ha desarrollado en la sociedad a lo largo de la historia. Mahatma Gandhi vio en las movilizaciones de masas la unión entre la sociedad hindú para combatir la discriminación a la que era sometida dicha población. Cabe resaltar que fueron las manifestaciones pacíficas a las que Gandhi apuntaba como métodos de movilización, métodos que han inspirado distintas manifestaciones a nivel global. Gandhi, en su insistente lucha pacifista, coordinó diferentes movilizaciones no violentas y huelgas de hambre. La Marcha de la Sal es el ejemplo de una de ellas. Consistió en un recorrido de 300 kilómetros hasta llegar al Océano Índico. Posteriormente, ingresó a las aguas saladas, recogiendo con sus manos el preciado mineral. Como acto de protesta simbólico, inspiró a sus compatriotas a tomar su propia sal y así violar el monopolio impuesto por el Imperio Británico, quien se había apropiado de la producción de sal en el gran país asiático. Esto trajo consigo repercusiones, como arrestos. Llenó de indignación a la población hindú con el Imperio Británico. Finalmente, la corona accedió a las peticiones de Gandhi, liberó a los presos y reconoció a los hindúes el derecho a recolectar su propia sal. Gandhi se ha convertido en un referente del anarquismo pacifista y en la Segunda Guerra Mundial intensificó su reclamo por la independencia de la India del Imperio Británico. Esto le trajo repercusiones, años de prisión tuvo que pagar, pero su lucha
habría tenido éxito al final de la guerra. De manera pacífica, el gobierno británico cedió su mandato y finalmente la India logró su independencia.